En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Muy buenas noches a todos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar conectados en este, ¿verdad? En este culto virtual en esta noche. Antes, recuerde siempre, ¿verdad? Compartir el link con familiares, personas que ustedes quieren que reciban la bendición esta noche. Pero antes de comenzar, tengo que dar unos anuncios. Déjame
presentar aquí un momentito la pantalla. Ok, el primer anuncio que tenemos es el que siempre doy, que es de los grupos pequeños. Todos los lunes a las 7:15 nos estamos reuniendo en los grupos pequeños. Y si a usted le interesa unirse a uno de estos grupos, son tres, ¿verdad? Pregúntale a uno de los ancianos, al pastor, para que entonces lo podamos dirigir a cuál grupo pequeño, ¿verdad? A lo mejor le queda más cerca o cuál le conviene más, para que entonces pueda acompañarnos, ¿verdad? Y recibir la bendición que, ¿verdad? Que recibimos todos los que estamos en estos grupos pequeños. Para mí y Leticia ha sido de gran bendición. Llevamos ya, yo creo, como año y medio, casi 2 años, y realmente ha sido de bendición, ¿verdad? Es otra familia más que tenemos dentro de la iglesia. El otro anuncio que tenemos aquí es ¿verdad? El Ministerio Infantil de Campo Rico invita a todos los niños y niñas hasta 15 años para el Art and Juice. Esto va a ser este sábado a las 3:30, allí en la iglesia de Campo Rico. Va a ser van a pintar, van a ver snacks y va a ser de gran bendición porque también van a aprender de Jesús. El otro anuncio que tengo es que el Ministerio de Educación y de Mayordomía de la Iglesia de Campo Rico nos invita a un taller de preparación de presupuesto familiar. El curso va a ser nuestro tesorero, Pedro Medina, y aquí en este taller vamos a aprender a administrar mejor nuestros recursos y, ¿verdad? Y fortalecer las finanzas de la familia. Esto va a ser el 6 de septiembre, esto es un domingo, y va a ser desde las 2 de la tarde. Muy importante, no se lo pierda y nos vemos allí. Sin más, ese es el último anuncio. Ahora os dejo con Leticia, que va a tener la lectura bíblica en esta noche. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en Lucas 24, versículos 25 y 26. Y dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bien, en este momento los invito a estar en reverencia para hablar con nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta noche, Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos como iglesia tuya a través de las redes, Señor. Te pedimos, Padre, que este servicio sea de gran bendición para todos los que lo podamos recibir en este momento y los que posteriormente lo recibirán más tarde en la semana. Padre, en este momento presento delante de ti a las familias que salieron en esta semana para orar por ellas, que son la familia de nuestra hermana Ana Gutiérrez. También te pido por la familia de Nidia Martínez y su familia. Te pido por todos los jóvenes de la iglesia de Campo Rico, Señor, y sus respectivas familias, y por Ginelis, que es la niñita que salió esta semana en el jardín de infantes. Padre, también aprovecho para presentar delante de ti a algunos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que están padeciendo de algún problema de salud. Yo te pido, Padre, que tú seas con cada uno de ellos y de ellas y que pases sobre ellos y ellas tu mano de sanidad. Yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, para que pronto su salud pueda ser restablecida. También en este momento presento delante de ti al siervo que tú has escogido para traernos tu palabra en esta noche, a nuestro pastor Luis Soto. Yo te pido que tu Santo Espíritu lo utilice con poder para que sus palabras sean no sus palabras, sino las que tú quieres que nosotros recibamos. Padre, y en este momento te pido que perdones nuestras faltas, las que hayamos cometido, que tú limpies nuestra vida y nos capacites a estar más en comunión contigo. Este servicio, Padre, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Miguel. Gracias, Leticia. Pues para mí es un privilegio entonces presentar al pastor Luis Soto, que es quien va a tener el mensaje en la noche de hoy. Pastor, que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia y ¿verdad? Y que el Señor a través del Espíritu Santo te dirija esta noche y que sea de gran bendición para todo el mundo y que todo sea para la gloria y honra del Señor. Dios te bendiga. Gracias, Fernando. Dios te bendiga. Un saludo a todos, esperando que se encuentren bien.
Espero poder escucharme bien. Se Vamos, escucha bien. ¿te escucha bien? Ok. Eh, ¿Verdad? Yo espero que todos los que me estén escuchando se encuentren bien. Un saludo allá desde sus hogares, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que Dios los bendiga. Y si nos ven también por algún otro medio, que de igual manera el Señor los bendiga y los acompañe. En esta noche queremos hablar un poco acerca de la persona de José en el sentido de cómo su vida ilustra también la vida de Cristo. Pero el versículo base viene a referencia por lo que Jesús le dijo a sus discípulos: tardos, lo vimos en la lectura bíblica, o insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es interesante que Jesús le dé esta declaración aún después de su glorificación, porque ciertamente hay un detalle que se estaba pasando por alto. ¿Cómo es posible que a los que se le entregó el mensaje no supieran lo que estaba pasando? Yo me pregunto en esta noche, si nosotros, los que conocemos el mensaje, habrán cosas que estén pasando y nosotros no nos estemos dando cuenta. Y este es el caso que sucedió en el pasado. Y yo quiero, ¿verdad?, que hagamos una introspección y analicemos si realmente estamos buscando escudriñar las escrituras para que Dios nos hable de una manera más singular. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en la palabra de Dios, a través de la historia de José, nosotros vamos a encontrar todos los aspectos, o por lo menos muchos de ellos, que tienen que ver acerca de la tipología de Cristo. Tipología viene siendo una sombra o figura a aquello que era símbolo que se convertía después en una realidad. Voy a decirlo, ¿verdad?, en palabras más fáciles. Cuando hablamos de tipología, un buen ejemplo es el cordero. El cordero es un animalito, pero ese animalito ejemplificaba o tipificaba algo, que no es otra cosa que al Cordero de Dios, que es Cristo. ¿Ve? Entonces, uno era la sombra, la otra era la realidad, que era el que verdaderamente iba a venir, que en este caso es Cristo. Pues resulta que cuando analizamos con calma la vida de José, vamos a darnos cuenta que hay muchos paralelos de la vida de José con la vida de Cristo. Pero antes de entrar a la historia de José, yo quiero que tengamos una oración, porque esto que vamos a estar discutiendo, voy a sacar un poco su origen etimológico en el nombre hebreo, que nos puede ayudar a encontrar unas pistas. Y de una vez vamos a profundizar, no en la historia que ya usted conoce, sino en qué elementos vamos a encontrar que ejemplifican o tipifican la vida de Cristo. Que al final, este es el conocimiento que realmente es para vida eterna, porque estamos viendo a Jesús a través de los lentes del Antiguo Testamento, o sea, del Mesías que iba a venir. Oremos. Buen Dios y Padre, en esta noche te agradecemos porque tú has sido más que bueno con nosotros. Y en esta noche tú quieres revelarnos un poco más de cuán amplio es el conocimiento del Mesías en el Antiguo Testamento. Permítenos que a través de la vida de José así podamos descubrirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar, by the way, quiero, como siempre, recomiendo un libro. Hay uno que tengo aquí en mis manos, que es Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, de Eugenio Dayans. Un libro muy bueno que habla acerca de lo que es la comparación tipológica entre Cristo y los personajes de la Biblia, que por cierto es muy interesante y está en habla hispana. Cuando analizamos lo que significa José, viene del hebreo Joseph, que significa Dios eleva. Entonces, miren lo interesante de este origen etimológico. Viene de dos palabras. Una es asaf, que es quitar o sacar, y yasaf, que es añadir o reunir. De ahí el nombre José, entonces significa literalmente aumento o añadidura, pero con el sentido de Dios o Jehová añada, es decir, Dios aumenta.
Y como bien lo apunta el doctor Samuel Vila, la vida de José es sin duda la narración más amplia y admirable del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento hay muchas historias amplias, que no se dice poquito de ellos. Tenemos la historia de David, tenemos la historia de Daniel, tenemos la historia de José, tenemos la historia de Abraham. Pero esta es una de las historias que más tipologías encontramos enriquecedoras acerca de la vida de Cristo. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, porque vamos a encontrar que desde la perspectiva biográfica de José, vamos a encontrar muchas similitudes. Y quiero comenzar porque quiero que cada una de estas, mire, yo voy a estar prácticamente citándole a usted la Biblia, aunque no necesariamente la voy a estar leyendo tan directamente, porque quiero que estas comparaciones usted las tenga, porque esto le va a ayudar para el estudio personal, porque no hay nada más hermoso que poder comparar la Biblia desde un lado al otro. Número uno, vamos a empezar a encontrar que el nacimiento de José fue por intervención divina y milagrosa. Usted lo encuentra en Génesis 30, 22 al 24. Esa yo quiero leerla porque vamos a darnos cuenta que la historia de José comienza de esa manera. Génesis 30, 22 al 24. Dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Por eso es que Jehová añade o Jehová aumenta. En otras palabras, aquí hubo una intervención divina desde su nacimiento. Exactamente lo mismo que pasó con Cristo. Fue a través de un nacimiento virginal que entonces el Salvador vino a esta tierra. 2. El nacimiento perdón, cuando José nace se vuelve el hijo amado de su padre. Usted lo encuentra en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 3. Estos primeros los quiero leer, porque usted debe confirmarlo con la escritura. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Notemos que esta fue la misma declaración que se hizo acerca de Cristo, que realmente él era amado por su Padre. De hecho, este es mi hijo amado, dice aquella voz en los cielos en el día de su bautismo. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. O sea, vemos que nuevamente la figura de Cristo aparece ahora en el sentido de que iba a ser amado por su Padre. Primero, un nacimiento sobrenatural igual que el de Jesús. 2, son amados por sus padres. 3, José fue aborrecido por sus hermanos. Exactamente, Jesús mismo cuando fue enviado de buscar a sus hermanos, fue totalmente despreciado y aborrecido por la mayoría de sus hermanos. Es difícil pensar o imaginar que a través de una vida haya tantas similitudes para algo que iba a pasar posteriormente con el Mesías. Y recuerde que José es reconocido en Israel como uno de los grandes patriarcas. Número 4. La manera como José fue rechazado, los hermanos no podían hablarle pacíficamente. En su desprecio, 3 veces leemos que le aborrecían. Una vez que le tenían envidia y en otra que se sentaron a comer pan mientras él estaba en una cisterna sin poder escapar. O sea, el desprecio que le tenían era demasiado grande. Sinceramente, era un desprecio muy similar a Cristo, al que tuvieron con Cristo. Inclusive, vemos que fueron 3 veces el desprecio, o la Biblia decía le aborrecían. 3 veces. Interesante que también Pedro negó 3 veces a Cristo. De igual manera. Por otro lado, desde temprana edad,
a José se le mostró su dignidad en el futuro a través de un sueño. O sea, su futura dignidad desde el principio fue profetizada de él. Entonces, eso es muy interesante porque también a Cristo le fue anunciada su gloriosa posición futura. Y eso usted lo encuentra en Lucas 1, 31 al 32. De hecho, vamos a la Biblia a buscar ese versículo, porque ciertamente ahí tenemos algo importante que discutir. En Lucas 1, 31 al 32, mire lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea que desde el momento en que José se le anunció su futura dignidad, también a Jesús desde su nacimiento, o mejor dicho, desde su temprana edad, en el caso de Jesús fue desde antes de nacer, se le mencionó su gloriosa posición futura. Ahora bien, cuando vamos a la etapa de José, el más adulto, más maduro, vemos que él anhelaba el bienestar de sus hermanos, cosa que también ejemplifica la vida de Cristo, porque vamos a ver que Jesús también se preocupó por el bienestar de sus hermanos. Solo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 40, versos 6 al 10, donde nos presenta que Dios mismo iba a hacer propiciación por sus hermanos. Hebreos 10, del 5 al 9, también nos menciona este asunto. Así que vemos que Cristo, tal como José, anhelaban lo mejor para sus hermanos. Otro aspecto importante que encontramos, pudiéramos decir que ya vamos por el número 6 o 5, es que los hermanos de José conspiraron contra él. Y esto mismo pasó con Cristo cuando fue vendido por sus hermanos. Cristo fue traicionado o vendido según Mateo 26, 14 al 16. De hecho, una de las profecías más significativas de la Biblia fue saber que uno muy cercano a Jesús lo iba a traicionar. Claro, esa profecía no es directamente con José. Esa profecía fue con David, porque David revela en los Salmos, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, alzó contra mí su calcañar. Que ciertamente esta fue una declaración de dolor de David por la traición que él sufrió con Ahitofel. Y que posteriormente esa misma traición iba a simbolizar o a ejemplificar una traición que también Jesús iba a recibir por parte de uno de sus allegados más cercanos, que en este caso no fue nada más y nada menos que Judas. Pero vemos cómo todos estos patrones, ven las similitudes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si contemplamos más de cerca a José, nos vamos a dar cuenta que está muy ejemplificada la vida de Cristo. Y al final, bien nos dice la mensajera de Dios que haríamos bien en todos los días dedicar una hora a estudiar sobre la persona de Cristo, específicamente las últimas horas del Calvario. Pero cuando analizamos su vida como tal, muchos autores del Antiguo Testamento siguen presentándonos símbolos que ejemplificarían lo que posteriormente Jesús iba a hacer. Otro aspecto que encontramos en la vida de José fue que fue reconocido justo por el jefe de la cárcel. Interesante. José fue reconocido justo por el jefe de la cárcel. Lo mismo pasa con Jesús, que entonces cuando se acerca Pilato, su mujer y el centurión lo reconocen como un hombre justo. Y gracias a Dios, en la historia de José, vemos que él sale de la cárcel para gobernar Egipto. En el caso de Jesús, no gobierna este mundo en el sentido, o sea, no viene a gobernar en sí a Jerusalén, pero sí resucita
sale de la cárcel, en teoría, que no es otra cosa que fue la muerte. La muerte es una especie de cárcel temporal y asciende a los cielos y ahora vuelve a ser nuevamente el rey y señor de este mundo. Vemos cómo estos patrones nos muestran tantas verdades acerca del Salvador, pero vemos que entonces este reconocimiento entre ambos muestra un paralelismo real. Otro aspecto que encontramos en la vida de José es que él anuncia el mensaje de vida y de muerte a dos encarcelados. Miren esta comparativa tan impactante. José le va a profetizar a dos encarcelados, uno sale vivo y el otro lo matan. O sea, vamos a la cruz y encontramos que Jesús está en medio de dos ladrones, uno que acepta su llamado y el otro que no. Qué interesante, ¿verdad? Que ambas similitudes sean notorias en un momento maduro de su vida. Inclusive, no fue en la misma edad, pero fueron en edades cercanas, porque ya cuando José estaba en la cárcel, José ya tenía unos cuantos años, se pudiera decir que él pasó 2 años en la cárcel. Previo a ese tiempo, cuando el carcelero salió y no se acordó de él, José estuvo 2 años preso, pero antes de eso, él estaba ya en la cárcel, pero había sido prosperado porque Jehová estaba con él. Otro, otra comparación, otra similitud tipológica es que a José lo maltrataron sus hermanos y fue víctima de un intento de muerte deliberada. O sea, él trataron literalmente de matarlo, al igual que Jesús, que fue maltratado por los suyos y su muerte fue totalmente deliberada. Y esto es importante porque vemos que desde los tempranos días de Israel, en el pueblo de Dios, los que causaban aflicción a los verdaderos hijos de Dios eran los mismos de adentro. ¿Por qué es importante esto que estoy enfatizando? Porque a veces entramos a la iglesia pensando que no es posible encontrar hermanos de esa calaña. Y de hecho, nosotros encontramos gente difícil en cualquier lugar y esperamos entonces que en la iglesia no suceda. Y decimos, no, porque es en la iglesia y no debe suceder. Pero si encontramos en la misma familia de las 12 tribus de Israel, encontramos la envidia y la división. Y ese grupo representaba al pueblo de Dios, no porque Dios estuviera contento, porque esto es algo que quiero recalcar. El hecho de que Dios tolere la maldad de los hombres no es porque está de acuerdo, es porque Dios en su misericordia le da suficientemente tiempo de gracia a un ser humano para que reconozca y recapacite los caminos en los que anda. Y eso incluye a los de adentro de la iglesia. Por lo tanto, no seamos, ¿verdad?, negligentes teniendo una expectativa irreal de lo que la iglesia es. No porque no tenga razón la persona, porque ciertamente el ideal de los hijos de Dios en la iglesia debe ser que todos anhelemos una vida consagrada y una vida pura en Cristo Jesús. A eso debemos aspirar cada uno de los que estamos aquí presentes escuchando este tema. Debemos anhelar que Dios nunca nos vea siendo los hermanos de José. Debemos ser como José, visionario, soñador. Obviamente, cuando esto digo soñador, digo en el sentido más pleno, porque al ser soñador o sea, la palabra correcta no es soñador, al ser un hombre que Dios le envió sueños, nosotros debemos aspirar a que los sueños que Dios tiene con nosotros también se puedan cumplir. Porque Dios tiene un plan, como lo tuvo con José, también lo tiene contigo y conmigo. Y es necesario que esa vida, como la tuvo José, que Jehová estaba con él,
también Dios tiene que decir, Jehová está con el pastor Soto, Jehová está con Ramón Ortiz, Jehová está con la hermana Leticia, con el hermano Miguel González, que esas mismas palabras salgan de la boca de Dios, o si se escribieran en algún libro por un profeta, que alguien lo escribiera diciendo, y Jehová estaba con esta persona, y que esa persona seamos nosotros. Porque eso es una bendición, saber que Dios está con nosotros en medio de las dificultades nos va a llevar eventualmente al plan perfecto de Él. Otra comparación que encontramos en la vida de José, que está en Génesis 37, 22 al 24, fue que fue echado en una cisterna vacía. Y cuando analizamos esto con la muerte de Cristo, Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo. Pero la comparación no queda ahí. José fue sacado de la cisterna. Y de igual manera, Cristo fue levantado de la tumba. Yo me pregunto, de hecho, la cisterna, esa caída de José allí, realmente ejemplifica bien la resurrección porque dependes de alguien para poder salir de un lugar como ese. Y Cristo, aún siendo Dios, que Él dijo, yo tomo mi vida y la vuelvo a tomar, esperó las instrucciones de su Padre para poder salir de la tumba victorioso del pecado. Así que alabamos a Dios por eso. Y en otra de las comparaciones de José encontramos que por su previsión y provisión, José fue el sustentador de un pueblo entero. Lo mismo con Jesús, que es nuestro gran sustentador y nuestro gran proveedor de nuestro pueblo. Porque Dios hizo provisión con aquello que el hombre no podía hacer. José le enseñó a Egipto una nueva manera de tener o preservar alimentos para una crisis, que es cuando se crearon los depósitos. Dicho sea de paso, algunos mencionan que cuando José utilizó la construcción de estos depósitos, algunos aluden que ese fue el primer alfolí. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que así sea, pero me pareció interesante ese comentario que una vez escuché. ¿Por qué? Porque el alfolí lo que realmente significa es almacén, donde se colocaban o se guardaban la provisión de los granos. Así que por lo tanto, cuando la Biblia nos dice traer los diezmos al alfolí, está hablando de un almacén o de una tesorería. Eso es literalmente la palabra alfolí. Por eso es que aunque no literalmente la palabra no nos aplicaría, porque nosotros no diezmamos granos ni, o sea, no tenemos la costumbre, no, perdón, no quiero decir que no diezmamos granos, porque ciertamente cuando no hay dinero, pues, y tú tienes comida a la mano porque alguien te dio, de esa misma manera se diezma igual, porque se saca un % de que debe ser el 10 para entonces entregarlo a la iglesia. Pero nota que ambas van de la mano. Alfolí no es otra cosa que almacén o provisión, o tesorería, que es donde se deposita para que haya un lugar de almacenamiento, para que haya disponibilidad de algo. En este caso, ya sea granos o recursos financieros para que la obra de Dios se lleve a cabo. Ahora, vamos a ver ahora aspectos tipológicos en la vida de José desde el aspecto de su humillación, porque esto mismo pasa con Cristo. Mire uno de estos. José fue convertido en un siervo. Eso lo encontramos en Génesis 39, versículos 1 al 6. Jesús, dice la Biblia, tomando forma de siervo, vino a este mundo.
A José lo hicieron siervo o esclavo en un país extranjero. Cristo en el cielo jamás iba a ser esclavo, porque Él es el Rey de Reyes. Él fue enviado a ser esclavo en una tierra extranjera que esto es lo asombroso, para morir por una raza que lo desprecia. Sorprendente amor de Dios. 2. José fue tentado por la esposa de Potifar, pero salió vencedor del intento de seducción. Todos sabemos que José llegó a decir, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y lo mismo pasó con Jesús, que fue sometido a la tentación por el diablo y salió victorioso de la prueba, reclamando la victoria por la palabra. José dijo, ¿cómo yo pecaría y haría este mal contra Dios? Y Jesús dijo, escrito está. Nuevamente vemos cómo los vencedores en la palabra de Dios se hacen grandes, recordando en los momentos de dificultades la promesa de Dios de que pueden ser victoriosos. Y esta es el verdadero evangelio, que el poder de Cristo me capacita para la obediencia. Como un hombre que aparentemente no tenía ley, porque recuerde que la ley fue dada en el Sinaí, según dicen el mundo protestante de hoy. Pues cómo José llegó a comprender que eso que iba a cometer con la esposa de Potifar era pecado. ¿Cómo él sabía que eso era adulterio? Si la Biblia no presenta que había una ley. Dicho sea de paso, voy a ir más allá. Era normal que un hombre tuviera varias mujeres. José estaba en Egipto, podía pecar, o sea, podía justificar su mal, es lo que quiero traer a colación. Sin embargo, decidió seguir la convicción de sus principios, lo que me deja saber que él tenía la ley de Jehová en su corazón. Y esa es otra comparativa con el Mesías, porque Jesús también dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Otro aspecto que encontramos desde la humillación de José es que le condenaron injustamente y él no se defendió de las falsas acusaciones. Cuando la esposa de Potifar acusó y Potifar escuchó, metió a José preso y José no se defendió. Y eso fue lo mismo que fue con Jesús, que fue falsamente acusado y tampoco se defendió ante sus acusadores. De hecho, la Biblia nos dice en Isaías 53, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiero preguntar en esta noche, ¿qué nosotros pensaríamos cuando acusan a una persona? Nosotros no sabemos si es justa o injustamente, porque no tenemos contexto. Que a una persona la acusen y que la otra persona no se defienda. ¿Cómo lo interpretaríamos? ¿Como un valiente? ¿Como un cobarde? ¿O como un oportunista? Mire, sea cual sea la decisión, por eso tenemos que aprender a ser cuidadosos a la hora de tomar juicio sobre las personas, aun cuando no han hablado y no han dicho nada. No, el que calla otorga. Bueno, entonces José y Jesús otorgaron para que hablaran mal de ellos. No. Simple y sencillamente, la Biblia también nos dice, en la mucha palabra abunda pecado. Y dice también en otro proverbio, el necio, aun cuando calla, se hace sabio. Ahora imagínate estos dos hombres que eran sabios de Dios. Ciertamente hay que ser sabios hablando menos y dejando que Dios obre más en favor de nosotros. José fue hecho prisionero también, pero ganó honra. Cristo fue apresado también y crucificado, pero tuvo posteriormente un honor. José estuvo en la cárcel y después lo coronaron como el Safnás Panea de Egipto, que no es otra cosa que un salvador. Ya mismo llegaremos ahí. Pero es interesante eso, por el término Safnás Panea.
Otro aspecto que pasó en la vida de José es que él soportó con paciencia sus aflicciones antes de ser elevado a gobernador de Egipto. Cristo también padeció pacientemente sus sufrimientos antes de ser ascendido en gloria. Exactamente igual. Miren, hay un libro, este es otro de los que yo recomiendo. Usted sabe que siempre me gusta recomendar libros. Hay un libro maravilloso de un autor llamado John MacArthur que se titula El poder del sufrimiento. Recomiendo ese libro. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que el sufrimiento muchas veces va a ser la herramienta más poderosa de Dios para transformar nuestros defectos de carácter. No estoy diciendo que eso sea lo que Dios quiere. Estoy diciendo que como el hombre peca y Dios se lo advierte, pero el hombre no hace caso, muchas veces por el horno de la aflicción, el hombre va a ser purificado y se va a acercar más a Dios. Otra comparación impresionante fue que José fue encarcelado con dos delincuentes. Uno fue ejecutado y el otro perdonado y restaurado su oficio. Cristo también fue crucificado entre dos malhechores. Uno fue condenado y el otro fue salvo. Wow, esta me fascina mucho. ¿Por qué? Porque vemos que en la historia los dos eran pues, personas que no eran muy buenas, digamos. Pero gracias a un hijo de Dios se pudo hacer justicia. En el caso de José. Y gracias al hijo de Dios, el cielo hizo provisión para un injusto para que por el poder de Cristo pudiera ser llamado justo. Esto es bien importante porque Dios no solamente nos declara justo. La Biblia también nos dice que somos hechos justicia de Dios en él. No podemos ser solamente declarados justos. No, eso es una falsa teología. Tenemos que ser declarados y hechos. O mejor dicho, no falsa teología, es incompleta, lo que la vuelve prácticamente falsa. Pero si soy declarado y hecho justo, esa obra que es justificación y santificación a la vez, es posible con el poder de Cristo. Porque eso fue lo que se le prometió al ladrón en la cruz, el que se arrepiente. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto, una vez más, nos muestra que ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, viendo una historia tan similar a la de Cristo, todavía es la hora que no se quiere aceptar que Cristo es el Mesías en el pueblo hebreo? Muy triste de pensar eso. Otro aspecto que encontramos es que José fue olvidado por el hombre que le debía más gratitud. Cada vez que el copero presentaba la copa a Faraón, debería haberse acordado de su bienhechor hebreo. Cristo ha sido olvidado e ignorado por su propio pueblo, a pesar de haber instituido una conmemoración para que a él se le recordara, que es la cena del Señor. Dios pide esa cena. Por eso es tan importante que nosotros participemos de ella, porque hay que conmemorar la muerte del Salvador. Dios quiere que eso esté de continuo en nuestra mente para que no se nos olvide la obra que Él ha hecho en agradecimiento por nosotros. El copero del rey, que fue beneficiado por José, no se lo agradeció. Entonces yo me pregunto una cosa. ¿Cuánto tiempo estuvo ese copero vivo? Porque después José se hace gobernador de Egipto. ¿Cómo se pudo haber sentido ese copero después de ver que al hombre que dejó abandonado en la cárcel, a ese hombre lo volvieron a colocar en una posición todavía más alta que la de él? Eso me encantaría ver si el Señor nos permitiera ver una panorámica de lo que estaba ocurriendo en todos esos días. Debe ser asombrosamente bello ver la cara de vergüenza que tuvo que haber tenido el copero.
de ver a José, wow, el hombre que yo negué y que dejé preso y no intervine para que lo sacaran, ahora hasta a mí me gobierna. Por eso es bueno ser justos en todo momento, porque no sabemos las vueltas que el Señor tiene en esta vida. Otro, este último, respecto al sufrimiento de José, dice que fue liberado por Dios y dignificado. O sea, José fue liberado únicamente por la mano de Dios. Cristo también pudo ser sacado de la muerte por intervención de Dios para ser exaltado como Rey y Señor nuevamente de este mundo. Al igual que José, que fue dignificado en Egipto para honra y gloria de nuestro Dios. Y en esta última parte quiero coger ahora lo que son las tipologías que encontramos desde su exaltación. Después de los padecimientos, José fue sacado de la prisión y exaltado al trono de Egipto. José fue ascendido en dignidad y puesto en el trono de otro. Y eso es asombroso. Ocupar la posición prácticamente de faraón, que era algo impensable en aquellos días, Dios es capaz de colocarnos en el lugar de mayor influencia para glorificar su nombre. Y eso mismo pasa con Cristo, porque fue también dignificado y establecido en el trono de su Padre. Exactamente lo mismo. José recibió gloria de Egipto. Cristo entonces recibe gloria del cielo. José recibió como esposa a una mujer de pueblo gentil. Cristo fue tomado de una esposa mística de entre las naciones gentiles. O mejor dicho, está tomando una esposa entre los gentiles. Dicho sea de paso, ni siquiera los hijos de Israel pueden decir que son de un linaje mero por nacimiento. Porque Abraham originalmente era un gentil. Dios levantó un pueblo para él de los gentiles, porque Abraham era un gentil. Abraham no era judío. Abraham era hijo de Taré, un adorador de dioses falsos. Y por esa razón es que Dios le dice, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque allí, adorando ídolos, Abraham no hubiera podido cumplir con la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante ver estas comparaciones, porque vemos algo maravilloso. Mire, José vino a ser el salvador para un mundo de su época. Safnapanea significa hombre o alimento de la vida, o puede significar también salvador del mundo. Y yo me pregunto, ¿quién es realmente el salvador del mundo? Exactamente. Cristo se casó con una iglesia que es gentil. Así mismo. Poderoso para meditar. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que demos gracias a Dios por los gentiles, porque es que todos nosotros también lo éramos. A veces como que se nos olvida y se nos trepa a la cabeza que somos el pueblo escogido de Dios. Recuerde que somos insertados porque somos todos gentiles. Y aun cuando hayamos nacido en la iglesia, igual somos gentiles porque nosotros no somos judíos. Y el judío que tampoco se viste y celebre tanto porque él es hijo de un gentil, que es Abraham. Pero es un gentil que se convirtió a Cristo y que se convirtió en el heredero de un linaje. Ciertamente no hay lugar a duda de eso. Pero me encanta la declaración de Jesús. Si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais. Que todos nosotros, Dios nos agarre haciendo las obras de Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Otra comparación es que José tuvo suficientes recursos para alimentar a toda una nación. Que eso fue cuando levantó los depósitos para ahorrar los granos en excedente que recogieron durante 7 años, y había abundante provisión para toda la nación alrededor. Y mire,
La matemática, esto a mí me vuela la cabeza. Cuando usted analiza y haga la matemática conmigo, fueron 7 años de abundancia y 7 años de vacas flacas. Vacas gordas los primeros 7 años y vacas flacas los otros 7 años. Por 7 años, José estuvo recogiendo una quinta parte, o sea, un 20% más de lo que se cosechaba. Ese 20% extra se guardaba. Y cuando tú multiplicas eso por 7 años, te da un 140%. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú analizas con calma la hambruna, y esto es lo bueno de la matemática, la hambruna fue la misma cantidad que el tiempo de abundancia. Matemáticamente hablando, el 140% equivaldría prácticamente a 1 año, 4 meses, por ahí, o 1 año y medio. ¿Cómo 7 años, guardando solo el 20%, pudieron subsistir otros 7 años? Porque solamente recogieron el 20%. Y dice que había hambre en extremo. O sea, no había nada. Y como de un depósito de granero había para una nación entera más para los que estaban alrededor. Eso yo llamo provisión milagrosa de Dios. Lo mismo que Dios hizo con los panes y los peces, también lo hizo con el granero de José. No me cabe duda que ahí hubo un milagro. La Biblia no da ese detalle, pero puedo inferirlo. Porque al final, cuando obedecemos a Dios, lo que nos espera es abundancia. Aún en la escasez hay abundancia. Me refiero a lo necesario para poder vivir. Porque eso es abundancia. Porque Dios no nos da, Dios no quiere que tengamos más de lo que necesitamos. ¿Para qué tener 3 casas si realmente solo vivimos en una? ¿Ve? Dios es bueno, nos da una casa. Pero ya usted tenga 10, 12 casas. Explíqueme cómo usted las va a vivir. Usted no se puede partir en 12 cantos o en 12 pedazos. ¿Ve? Así que este fue un milagro maravilloso. Y de igual manera, Cristo también, por su obra, los beneficios se han extendido por todo el mundo, alcanzando primeramente a los gentiles. La beneficencia de José benefició a un pueblo gentil, los egipcios. Y Cristo, por su obra, se beneficia los gentiles. Hermanos, gracias a la obra de Cristo, la bendición de su abundancia llega hasta nosotros. Así que en Puerto Rico somos afortunados porque alguien trajo el evangelio de Cristo a esta tierra y eso abrió las puertas para que el mensaje se extendiera. José perdonó generosamente a los culpables. Cristo también ofrece perdón generoso a todos los pecadores. Y en este caso, de manera muy directa, José perdonó a sus propios hermanos. Jesús también perdonó a sus propios hermanos cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. José probó a sus hermanos antes de ensalzarlos. Y lo mismo hace Cristo con nosotros antes de poder llevarnos a morar con Él. José los evaluó, los puso a prueba a ver si verdaderamente habían cambiado. Y gracias damos a Dios que ellos cambiaron, porque eso permitió la reunión nuevamente de los hijos de Israel a la presencia de José para salvar la nación hebrea. Y lo mismo pasa con Cristo. Acerquémonos a Jesús y pidámosle perdón, porque Él nos quiere recibir para llevarnos a su palacio y servirnos en la mesa. De hecho, quiero que sepan que en el libro Primeros Escritos, ahora le estoy hablando a la iglesia, hay un mensaje hermoso donde Elena de White declara que Cristo mismo va a servirnos en la mesa. La mesa es kilométrica, pero alcanzamos a verla completamente.
Eso es asombroso lo que vamos a estar viendo allá. Así que agarremos ánimo, porque todas estas referencias tipológicas nos muestran la misma obra que también Cristo va a hacer con nosotros. Y quiero cerrar con esta última. Todavía me faltan un montón más, porque hay, desde otros ángulos, hay otras tipologías, pero quiero coger esta última, que es con la que quiero cerrar, porque es la que nos va a permitir quedarnos con lo mejor, que es a donde Cristo nos quiere llevar. José trajo a sus hermanos al país de su gloria, donde él prosperó. Cristo traerá a sus hermanos al lugar donde él venció, que es una tierra renovada. En una tierra maldita él triunfa sobre el pecado. Por lo tanto, la tierra nueva, ahí es donde él nos quiere volver a llevar. Entonces yo me pregunto, ¿será que Jesús cuando estuvo con los discípulos le habló acerca de esto? Recuerden que la conversación fue todo el día. Tardo para creer en lo que los profetas dijeron de mí. Entonces yo me pregunto, en la historia de José, ¿no encontramos como que muchos paralelos que ejemplifican la vida de Cristo? Te hago una pregunta para la más profunda meditación. La vida de nosotros, si seguimos la voluntad de Cristo, ¿no sería más o menos lo mismo que está pasando o que pasó con la vida de José? Que cuando se compare nuestra vida y miremos la vida de Cristo, haya muchas similitudes porque hemos pasado cosas similares y hemos confiado en Dios de la misma manera. Oh, hermanos, ojalá que sí. Yo quiero que la vida nuestra, ¿verdad? Yo voy a pedir por mí. Yo quiero que la vida mía, cuando Dios me permita ver en la eternidad lo que fue mi vida, Dios pueda decir, mira todas las cosas que tú hiciste, que cuando yo estuve vivo también hice, que son similares, porque nunca son exactamente igual, pero ciertamente los patrones de similitud entre José, por ejemplo, y Jesús fueron asombrosos. Y tomando en cuenta que José no sabe nada, José ya murió hace tiempo, aunque la Biblia declara que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pero ya descansa en la promesa de Cristo. Inclusive está seguro que sus huesos iban a ser llevados al lugar de la tierra prometida. Que eso también es un símbolo de Cristo, en caso distinto, porque él no iba a ver la corrupción. Pero también su cuerpo va a ser llevado a la tierra prometida, porque el que es dueño de la tierra prometida es Cristo. Sin Cristo no hay tierra prometida. Entonces yo me pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros no anhelaríamos que nuestra vida también sea un reflejo de la vida del Salvador? Ojalá que todo aquel que me esté escuchando también crea que su vida de ahora en adelante puede ser, si no lo fue en el pasado, te invito a que lo hagas ahora. Si lo estás haciendo en el presente, manténlo. Pero si estás en una vida totalmente ajena a Cristo, vuelve a casa. Restituye que así como José perdonó a sus hermanos, también Jesús está dispuesto a perdonarte a ti y a mí. ¿Está bien? Así que con esto en mente, no olvides que la vida de José, Jehová estaba con él. Que de la vida tuya y mía, Jesús diga, Jehová está contigo. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche te agradecemos porque ciertamente hemos podido ver a Cristo a través de la historia del patriarca José. Queremos estudiar más, queremos investigar más, queremos llegar más hondo para poder entender el propósito que tú tienes con nosotros. Que nuestra vida sea un vivo reflejo, Señor, de ahora en adelante, de esa promesa que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a apartarnos de todo pecado. Ayúdanos a ser fieles a nuestras convicciones como lo fue José. Y que si viéramos el final desde el principio, estemos convencidos de que todas las decisiones que tú tomaste en favor nuestro fueron para nuestro bien y que nosotros también las debemos aceptar con la mayor de las gratitudes, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros.
por favor, que el resto de la noche contemplemos esa realidad en nuestras vidas y que veamos que tenemos otra oportunidad para que la vida de Cristo vuelva a estar en la mente nuestra. Gracias por esta oportunidad, Señor, y todo lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Bueno, gracias, pastor, por ese mensaje. Que Dios te bendiga. Que te continúe bendiciendo. Un mensaje bien hermoso. Hermanos, recuerden que la próxima vez que nos vamos a ver va a ser este viernes, en la Sociedad de Jóvenes, a las 7:30 de la noche, en la iglesia de Campo Rico. Em, y obviamente el sábado, desde las 9:30, a la escuela sabática. Y obviamente ya como a las 11, el culto divino. Que Dios nos los bendiga a todos, que descansen y nos vemos entonces el viernes. Buenas noches.